Aleluya. Amén. Entonces nosotros hemos visto en estos versículos aspectos importantes relacionados con la oración. Entonces, en Mateo capítulo 16, versículo 18, nosotros encontramos una palabra que el Señor Jesús dijo para sus discípulos y en especial para Pedro. Él le dijo, y a ti también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces nosotros partimos desde aquí. El Señor Jesús hasta el día de hoy está haciendo una obra. Esta obra es la edificación de la iglesia. La iglesia está compuesta de muchos miembros. Cada uno de nosotros somos parte de la iglesia. La iglesia significa la asamblea de los llamados. En griego, la palabra iglesia se escribe eclesia. Entonces, la palabra eclesia significa la asamblea de los llamados a salir fuera. Entonces, Dios, desde el momento que vino el Señor Jesús y llamó a sus discípulos, Él los sacó fuera de la esfera terrenal, fuera de la esfera religiosa, y los estaba convocando, los estaba llevando a tener una vida de asamblea, los estaba congregando. Entonces, en esta edificación, el Señor dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia que yo edifique. Entonces Él dice, yo edificaré mi iglesia, dice el Señor. La iglesia, ¿a quién le pertenece? La iglesia es del Señor. La iglesia es del Señor. Y nosotros somos miembros de la iglesia, somos parte de la iglesia, somos las piedras vivas dentro de la morada espiritual de Dios, dentro de la casa de Dios, ¿cierto? Eso vimos nosotros la semana pasada. Entonces, ¿cómo es que Dios edifica su casa? ¿Cómo es que Dios edifica la iglesia? La iglesia es edificada de dos maneras. Hay dos pilares que constituyen las bases. Queridos hermanos, queridas hermanas, que nosotros en nuestra vida cristiana y en nuestra vida de iglesia hayan dos pilares que le den solidez a nuestra vida. Es la palabra y la oración. Si nosotros solamente le damos énfasis a la palabra, entonces nosotros nos volvemos cojos. Es como que anduviéramos de un solo pie. Si usted tuviera que andar, caminar, inclusive movilizarse en un solo pie, sería muy difícil. Necesitaría de bastones, necesitaría de otras ayudas externas. Pero nosotros que contamos con dos piernas saludables y podemos dar pasos, entonces nuestras dos piernas constituyen como las bases que nos cimentan y nos dan equilibrio y nos dan movilidad. Entonces, un brazo o una pierna es la palabra y la otra que va de la mano en la misma proporción es la oración. Palabra y oración. Una vida normal de un creyente, una persona que ha venido a conocer al Señor, que entregó su vida a Jesús, que se reconcilió con el Señor y que está andando por esta senda, el mismo nivel de palabra y el mismo nivel de oración. Si usted ve su cuerpo tiene pares
orgánicos y pares que son totalmente equilibrados, coordinados. Dos orejas. Usted no tiene una oreja más grande que la otra, ¿cierto? Eso es de una manera normal. Entonces usted tiene dos orejas que están en la misma distribución geográfica de su cabeza, están en el mismo tamaño. Usted tiene también dos ojos, usted tiene dos brazos y tiene dos piernas. Entonces, Dios ha compuesto los pares de una manera orgánica y soberana para dar equilibrio. Cuando una persona sufre de laberintitis o sufre de malestares de los oídos, lo primero que ataca es la cuestión de equilibrio. Pierde la noción del espacio físico, comienzan los mareos. Entonces Dios también nos ha dejado a nosotros cómo edificar hoy el Señor Jesús la iglesia a través de la palabra y a través de las oraciones. Entonces, por un lado, la oración está relacionada en la comunión personal que el creyente tiene con el Señor, con Dios. Pero por otro lado, esta oración no es solamente basada en la oración del creyente de manera personal, sino en la oración que la realiza el conjunto de miembros. Esto le llamamos la oración de la iglesia. Entonces, donde el Señor Jesús dice que las puertas del Hades no prevalecen cuando la iglesia está siendo edificada a través de la oración. La iglesia en este momento se arma de valor y batalla. Esta es nuestra hora de batallar. Cuando la iglesia ora, está peleando aquí en la tierra por los intereses de Dios. Entonces, Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20 nos muestra un ejemplo. Dice, si tu hermano peca contra ti, entonces ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces está hablando de una comunión dentro de la esfera de la iglesia. Entonces está hablando de problemas entre hermanos dentro de la congregación. Mas si no te oyere, toma un contigo, dice uno o dos. Entonces esto está involucrando otros miembros de la iglesia, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Mas si no oyere a ellos, dice aquí el versículo 17, dilo a la iglesia, dilo a la asamblea. Entonces, no es que aquí se va a comunicar todo esto en la congregación, digámoslo así, en una reunión del domingo, o un hermano o una hermana va a proclamar y va a dar a ese anuncio, ¿sabe qué, hermanos? El hermano fulano o la hermana mengana ha pecado contra mí, no quiere aceptar mi perdón. No, no se refiere a eso. Aquí cuando dice la iglesia, está refiriéndose a las autoridades de la iglesia, a los hermanos que cuidan la iglesia. Entonces, son los hermanos representantes, los hermanos responsables, los ancianos de la iglesia. Mas si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, entonces aquí está hablando en un contexto de la vida del cuerpo, un contexto donde hay no una vida personal de un creyente, sino una vida colectiva, una vida de comunión. Entonces, aquí dice el versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. ¿Dónde comienza todo? Queridos hermanos, queridas hermanas, todo comienza en la tierra. Dios quiere hacer su obra desde los cielos y eso lo hemos visto en Mateo capítulo 6, algunos módulos atrás, ¿verdad? En la oración del Padre Nuestro. Cuando nosotros vimos allí la oración del Padre Nuestro, nosotros vimos que Dios tiene una voluntad. Y la voluntad de Él es que su reino venga a la tierra. Esa es la voluntad, el gran deseo de nuestro Dios. Pero para eso, Él necesita que usted y yo
querramos y deseemos lo mismo. Entonces, en la esfera de la iglesia es donde Dios puede concluir esta realidad. Él puede consumar este deseo. Todo lo que atéis. Usted, cuando tiene las agujetas de sus zapatos, ¿usted para qué ata? Usted ata para dar seguridad. Usted puede tomarlo de dos maneras. Puede atar en el sentido negativo como puede atar en el sentido positivo. Viéndolo desde el punto negativo, nosotros atamos las obras del enemigo de Dios. Nosotros de manera individual no atamos al enemigo. En algunos casos hay hermanos que no tienen el valor de proferir tales palabras. Pero cuando estamos en la oración de la iglesia, nosotros, acá dice la palabra, podemos atar. Lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. La tierra controla al cielo. Quizás nosotros podemos decir, ¿por qué no llegan las respuestas de Dios a mi vida? Es porque hay un ruido en la tierra. Hay algo que no está bien para que no llegue, no está buena la señal. No sé si a usted le ha pasado cuando usted está con su celular, la señal del Wi-Fi no llega hasta cierto lado. Entonces usted tiene que moverse, ¿verdad? Para que la conexión, la señal alcance. Eso sucede en la señal de telecomunicación, cuando está con el celular, ciertas señales en un sótano no alcanzan. Entonces hay problemas de señal. De la misma manera, Dios quiere que usted y yo, como miembros de la iglesia, tengamos esta bendición de atar las cosas negativas, atar al hombre fuerte, atar al enemigo, atar las cosas negativas que nos suceden, atarlas, no dejar que anden sueltas. Y todo lo que atamos en la tierra es atado en los cielos. Y todo lo que desatamos en la tierra también, ¿dónde es desatado? Entonces en los cielos. ¿Dónde comienza todo? Todo comienza aquí en la tierra. Por eso es que Dios, a través del Señor Jesús, dio las llaves al apóstol Pedro, y yo también te doy las llaves, a ti te daré las llaves. Eso está en Mateo capítulo 16, versículo 19, que nos dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tanto Mateo capítulo 16 como Mateo capítulo 18 nos muestra algo, que todo comienza en la tierra. ¿Usted quiere que las puertas del Hades no prevalezcan en su hogar? Usted necesita de la oración de la iglesia. A veces no basta la oración personal, la oración individual. A veces nosotros tenemos excelentes comuniones individuales con el Señor, pero si nosotros tenemos una realidad de comunión con el Señor individual, eso nos debe de llevar a tener una vida colectiva de oración. Entonces, el Señor Jesús le dijo a Pedro, a ti te daré. ¿A quién le da? A Pedro. En representación de la autoridad de la iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Las llaves para qué son? Las llaves son para abrir las puertas o para cerrar las puertas. Nosotros abrimos la puerta del reino para que otros entren en la salvación, y cerramos la puerta del reino ¿para qué? Para que nada extraño ingrese dentro de casa. ¿Cierto? Entonces nosotros por un lado atamos, por otro lado desatamos. Entonces volviendo a Mateo capítulo 18 nos dice aquí, versículo 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo. Aquí es algo importante resaltar, queridas hermanas. Estar de acuerdo no es algo sencillo. Estar de acuerdo implica usar el espíritu y usar el alma. Por eso que en Romanos capítulo 8, versículo 26 nos dice, y de igual manera,
El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿O qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Nuestra oración necesita nacer del Espíritu. Nosotros tenemos un espíritu. Somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. ¿Desde dónde debe provenir nuestra oración? Desde nuestro espíritu. El Espíritu Santo que está dentro de usted nos enseña a orar. Ahora, el espíritu cuando ora en su tránsito para poder fluir como la oración, él necesita de algo. Él necesita de tu alma. Necesita de tu mente, necesita de tu voluntad y necesita de tus emociones. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, que hay un hermano o una hermana que está enferma con ciertas necesidades, ¿cómo nosotros oramos? A veces nosotros oramos y no tenemos sentimiento para orar por ello. Nuestra mente no produce palabras respecto a esa necesidad, porque asociamos que no lo conocemos y no sabemos cómo orar. Entonces, cuando pasa por nuestra alma, entonces sufre un retraso de señal, una limitación. Mente, voluntad y emoción. Entonces, aquí en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 27, nos dice esto: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Y aquí continúa el apóstol Pablo con unas palabras muy preciosas: combatiendo unánimes. La palabra unánime significa una sola alma, es decir, tener la misma alma. Y en el ministerio de oración de la iglesia, lo más importante es orar con una sola alma, tener ese mismo acuerdo. El Señor Jesús fue bastante sabio para decir: donde están dos o tres, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo. ¿Por qué dijo esto? Porque a veces, en cuestiones de alma, si preguntáramos aquí en la sala, vamos a hacer una cena el día de mañana, ¿qué plato les gustaría? Algunos optan lo más fácil, decir, lo que usted diga, hermano, ¿cierto? Eso parece señal de obediencia, parece. Pero si le preguntara, ¿pero usted qué quiere? Yo quiero pan con jamón. Si le pregunta a otra persona, yo quiero pan con mantequilla. Yo quiero tamalitos. Yo quiero patasca. Yo quiero café con leche. Entonces tenemos diversas almas. Y a veces cuando nos reunimos para orar, cada uno también trae su alma, su propia alma. Y nos cuesta estar alineados. Entonces, antes de orar, cuando hay un pedido de oración, necesitamos estar de acuerdo. Por eso el Señor Jesús fue sabio. Y aquí el apóstol Pablo también nos dice, necesitamos ser unánimes.
sentir lo mismo. Supongamos, volviendo al punto del hermano que está pasando por una enfermedad, un estado de salud, ser del mismo sentimiento, tener la misma mente, preguntar, el hermano está en el hospital, está en su casa, está convaleciente, ¿qué es lo que necesita? Entonces se va detallando. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos noción. Al tomar noción, cargamos nuestro sentimiento y ponemos nuestra voluntad. ¿Para qué? Para que algo se dé. Esta es la oración de la iglesia. Combatimos juntos, combatimos unánimes. Entonces Mateo capítulo 18, versículo 19 dice, si dos de vosotros, dos, para que se pongan de acuerdo, es difícil. No es algo que se da en nuestra esfera natural del buen querer. A veces, inclusive siendo hermanos de sangre, tienen diferentes pareceres. Vamos, a veces están caminando por una senda y uno dice, no, vamos a cortar camino por acá. No, pero por aquí es más cerca. No, 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 pero yo he ido por acá. Entonces, aún siendo a veces hermanos en sangre, tienen diferentes formas. En la cocina, échale un poquito de azúcar. No, 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 está bien, no me gusta simple. No, pero échale un poquito para que no esté tan dulce, pero le falta un poquito de dulce. No, entonces, queridos hermanos, en la oración, Dios quiere que usted y yo, cuando pasemos a orar, a interceder, seamos uno, uno en el Espíritu. El Espíritu va a poner esas palabras en nuestra boca, sí, pero yo necesito estar conectado con mi hermano, con mi hermana, que está a mi alrededor en la reunión de la iglesia. A veces, por ejemplo, estamos en los grupos, ¿verdad? Pasamos en los grupos. En los grupos, cada uno a veces tiene su forma peculiar de orar. Entonces, nosotros, ¿qué necesitamos? Estar de acuerdo. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, ¿dónde? En la tierra. No es en los cielos. No hay problemas allá en los cielos. Allá hay una esfera de armonía, una armonía celestial. Pero donde hay ruidos a veces, falta de conexión, aquí en la tierra. Puede ser que llore mucho y usted ora poco. A usted no le gusta mi oración porque es muy larga. Y a mí puede que no me guste su oración porque es muy corta. Entonces, necesitamos tener un acuerdo. Hermanos, vamos a orar un minuto cada uno de nosotros. Vamos a restringirnos. Creo que todos nosotros tenemos muchas cosas que orar, pero vamos a ser equitativos. Tenemos 10 minutos, somos 3, entonces 3 minutos para cada uno. Ponernos de acuerdo. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, oh amadas hermanas, acerca de cualquier cosa, sea por muy insignificante o sea muy grandiosa, acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho. Porque Jesús, porque el Señor, porque Dios no está viendo la oración de dos personas, Él está viendo la oración de la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Aleluya. Qué preciosa es la oración de la iglesia. Le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Versículo 20 concluye diciendo, porque donde están dos o tres congregados. Aquí no dice reunidos, aquí dice congregados. La palabra congregación significa que usted llama a alguien a una reunión.
Cuando uno dice, yo me voy a una reunión, yo estoy eligiendo ir. Pero cuando yo soy congregado es porque alguien me está llamando. ¿Quién nos llama a orar? Es el Señor. Por eso alabamos al Señor, a cada una de ustedes que participa de esta escuela de oración. Ustedes han recibido el llamado del Señor para ser perfeccionadas en este don y en este ministerio, para ser ustedes pilares en las iglesias, pilares que traen las bendiciones de los cielos aquí a la tierra. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, el Señor dice, allí estoy yo en medio de ellos. Aleluya. Esta es la promesa que el Señor ha hecho para la iglesia, donde están dos o tres congregados en mi nombre. Amén.